Hola, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí a la distancia. Les enviamos un saludo muy especial. Nuevamente queremos decirles que les extrañamos mucho, pero lo bueno y lo glorioso de parte de nuestro Dios es que podemos estar unidos en la palabra. Estamos unidos en un mismo corazón, en el Espíritu, en la verdad de Cristo. Así que también gracias a Dios por estos medios que Él nos regala para que podamos estar conectados y podamos escuchar la palabra, para que podamos ser edificados y seguir siendo alimentados en la palabra de Dios y crecer así como iglesia. Quisiera que entonces continuáramos con nuestra serie, la cual hemos titulado Verdades Esenciales. Una serie que nos recuerda verdades que, aunque las sepamos, es necesario que cada día recordemos estas verdades en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Son verdades que creemos como iglesia, verdades que debemos proclamar y verdades que necesitamos ahondar en ellas para ver la profundidad de la palabra de Dios que nos edifica en la verdad de Cristo y nos hace crecer fuertes y sólidos en la doctrina. La enseñanza que vamos a ver hoy tiene como título Una difícil elección. Quiero empezar diciendo que la Biblia no es ambigua en cuanto a las verdades esenciales que ella nos quiere enseñar. ¿A qué me refiero? Puede ser que en la palabra de Dios haya pasajes, enseñanzas difíciles, enseñanzas complejas. Es más, creo que en la palabra de Dios hay cosas que puede ser que queden como en un estado de no podemos comprender todo lo que allí se nos dice, pero referente a lo que es necesario, es vital, esencial para nuestra vida como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. La palabra de Dios no se anda, digámoslo así, con rodeos, con tintes medios, sino que la Biblia nos dice las cosas como son. La palabra de Dios nos habla de vida y de muerte. No hay nada en medio. La palabra de Dios nos habla de luz y de tinieblas. La palabra de Dios nos habla de amor y de odio. La palabra de Dios nos habla lo que es verdad y también nos dice lo que es mentira. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de cielo e infierno, no de purgatorio o de limbo. Insisto, esos tintes medios no existen en la Biblia. Más bien son invenciones de los hombres. En simples palabras, la palabra de Dios nos habla de salvación y condenación. Y es así necesario entonces que por medio de la palabra de Dios nosotros conozcamos estas verdades maravillosas, esto que la Biblia nos enseña y que es fundamental para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué le he puesto a esta enseñanza en particular una difícil elección? Y aquí es donde quiero ir al punto central. Si la palabra de Dios nos dice o nos enseña sobre esto, quisiera que fuéramos confrontados con una pregunta. Si a nosotros se nos diera elegir entre estas cosas, insisto, entre la vida y la muerte, si a nosotros se nos diera elegir entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio, entre el cielo y el infierno, entre la salvación y la condenación, estoy seguro que si preguntara qué escogeríamos nosotros, qué elegiríamos nosotros, estoy convencido de que todos diríamos, por supuesto, que entre la vida y la muerte elegiríamos la vida. Estoy convencido que pensaríamos que entre el cielo y el infierno escogeríamos el cielo. Estoy seguro de que si nos hablan de salvación o condenación, entonces escogeríamos la salvación. Aún así, aquí es donde viene el punto para mí más importante, más fuerte, y es una verdad que la Biblia es muy clara en ella, pero que a veces hasta nosotros como creyentes, en ocasiones nos negamos aún a aceptarla, porque es muy difícil, es muy fuerte. De allí que le haya puesto una difícil elección, porque la gran realidad que nos enseña la palabra de Dios es que si de verdad Dios nos diera a elegir, y lo ha hecho, en un momento veremos algunos ejemplos, la gran realidad es que tú y yo no elegiríamos la vida, realmente elegiríamos la muerte. Suena sorprendente, suena impactante, pero es real. La gran realidad es que si Dios nos diera a elegir entre el cielo y el infierno, realmente elegiríamos el infierno. Claro, alguien podría pensar, pero ¿quién va a querer ir a un lugar de tormento? Esa es la realidad, nadie quiere ir a un lugar de tormento. Pero es que no estamos hablando solamente de no querer ir a un lugar de tormento. Nadie quiere el tormento. Las personas quieren pecar y no sufrir las consecuencias. Las personas quieren hacer el mal y no sufrir las consecuencias. Por supuesto que la gente no quiere las consecuencias del mal. Por supuesto que la gente no quiere el infierno, pero tampoco escogeríamos el cielo. Insisto, la palabra de Dios nos lo enseña y es de lo que se va a tratar esta enseñanza.
Pero para ahondar mucho más y enfatizar más esta introducción, quiero colocar solamente un par de ejemplos, aunque podría colocar muchísimos. Y quisiera que fuéramos a uno de los ejemplos que más hemos estado usando en las últimas enseñanzas. Nuevamente quisiera que pensáramos en el principio, en Adán y Eva. Esta es la gran realidad. Adán y Eva, como ya sabemos y lo hemos venido viendo en todas estas enseñanzas, eran perfectos. Estaban en el lugar más increíble. ¿Qué le hacía falta a Adán? ¿Qué le hacía falta a Eva? Lo tenían todo, absolutamente todo. Tenían la mayor y más grande abundancia, tenían a Dios mismo de su lado. La creación era perfecta, ellos eran perfectos. Adán y Eva podían mirarse físicamente y no había una sola imperfección en ellos. Lo tenían todo simplemente. ¿Qué les dice Dios? No coman de ese árbol, un solo árbol. Podían comer de todos los árboles del huerto. Podían comer aún del árbol de la vida. ¿Qué eligieron Adán y Eva? ¿Qué escogieron Adán y Eva? Y no les hacía falta nada y no estaban en medio del pecado. ¿Qué escogieron? Aun cuando Dios les había dicho que si comían de ese árbol morirían. ¿Qué escogieron? La muerte. Tenían la vida, tenían la eternidad, tenían el paraíso, la perfección. Escogieron la muerte. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo escogeríamos la vida? Insisto, suena fuerte, pero es real. De hecho, creo que el punto central es que cuando uno entiende estas verdades, es cuando uno realmente puede ir al Evangelio, la verdad de Cristo Jesús, y gozarse en esta salvación tan grande. El otro ejemplo que quisiera colocarles es el mismo pueblo de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que muchas veces me ha acontecido a mí. Cuando voy y leo el Antiguo Testamento, o bueno, quizá diría me acontecía porque ahora creo que pienso un poco diferente, pero yo iba al Antiguo Testamento y leía esas historias y yo decía, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Cómo puede ser que el pueblo que Dios rescata de Egipto, de esa esclavitud tan terrible, el pueblo que ve señales y milagros, las 10 plagas de Egipto, la manera en que Dios los rescata, el pueblo que pasa por un mar en seco, que quedó dividido en dos por Dios mismo, el pueblo que vio ahogarse al ejército enemigo por mano de Dios, el pueblo que veía caer maná del cielo, el pueblo que veía salir agua de una roca. ¿Cómo puede ser que este pueblo, a quien Dios mismo les muestra tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, hace tantos milagros en ellos? El mismo pueblo a quien Dios les dice, quiero que me obedezcan, ellos dicen, por supuesto, te obedeceremos. Digámoslo así, voltea a Dios la espalda y ¿qué están haciendo? Están haciendo un becerro y lo están adorando y diciendo, este es nuestro Dios. De verdad, yo leía esas historias y decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible que ellos escojan un ídolo en lugar del Dios vivo a quien ellos han visto de manera tan palpable en todas sus señales y milagros? Insisto, a mí me parecía sorprendente. Hoy entiendo que lo mismo seríamos tú y yo si no fuera por la gracia de Dios. De verdad, si Dios nos diera a elegir entre la vida y la muerte, insisto, elegiríamos la muerte. Si hoy de verdad Dios nos dejara a nosotros, a nuestra capacidad, para elegir entre el Dios verdadero y un ídolo, elegiríamos un ídolo. ¿Por qué podemos estar seguros de ello? Hay cientos de historias en la Biblia que nos lo confirman. Pero podrías decirme, pero es que yo amo a Cristo, pero es que yo quiero vivir para Él, es que yo no imagino mi vida sin Cristo, yo no me imagino un solo instante sin mi Señor. Eso es verdad, pero ¿sabes por qué tienes a Cristo Jesús? No es porque tú lo elegiste, es porque Él nos eligió a nosotros. Y esa es la verdad más gloriosa que enseña la Biblia. Por eso yo quiero que veamos esta verdad en 3 puntos nuevamente a lo largo de toda la Biblia, viendo pasajes diferentes de las Escrituras. Lo primero que quiero que veamos es lo que acabo de decir, que el origen de la elección, que realmente el que nos ha escogido, aún quiero decirlo, palabras textuales bíblicas, el que nos ha salvado, el que nos ha predestinado, el que nos ha elegido, ha sido Dios mismo. ¿Por qué Dios? Porque como ya lo veníamos viendo, nosotros no podemos. Nunca elegiríamos al Dios vivo. Nunca elegiríamos al Dios del cielo, nunca amaríamos a Cristo por nosotros mismos, sino que ha sido Dios mismo quien nos ha elegido. El origen de la elección viene en primer lugar y exclusivamente de Dios. Esto es demasiado importante, es Dios quien nos escogió. ¿Acaso no es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Él mismo dice en Juan capítulo 3 versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. O la condenación se basa en el siguiente hecho.
La luz de Dios llegó al mundo. Jesucristo está hablando de Él mismo, Él es la luz. Dios hecho hombre, Dios caminando en este mundo para mostrarse a nosotros. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Es impactante. De verdad, cuando yo pienso en esto, digo, Dios mío, es real. Se supone que los fariseos y escribas de la época de Jesús eran los líderes religiosos que tenían la obligación, digámoslo así, que tenían el llamado de guiar al pueblo hacia la verdad de Dios. Se supone que los escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época, eran los líderes, debían enseñar al pueblo, y de hecho se supone que lo hacían, que un día vendría un Mesías que los salvaría. Cuando ese día llegó, cuando el Mesías vino, cuando Dios mismo se hizo hombre, ¿qué hicieron estos hombres? Lo rechazaron. Fueron ellos mismos los que lo crucificaron. Mis hermanos, la gran realidad es esta, insisto, si Dios no hiciera una obra en nuestro corazón, si Dios no fuera el que nos eligiera, nos llamara, nos transformara y nos cambiara, eso mismo seríamos nosotros. Eso mismo seríamos nosotros. En Juan capítulo 6, versículo 44, nuevamente Jesucristo está hablando. Y lo más interesante es que este pasaje está en el contexto, como muchas veces lo hemos visto, de una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús por comida. Porque para eso creo que todo el mundo corre a Dios. Había una multitud que estaba hambrienta. Jesucristo les daba pan y pescado en abundancia, lo multiplicaba. Luego vuelven por más pan y más pescado, porque claro, si Dios nos diera siempre de estas cosas, obviamente correríamos todos los días a Él. Pero ¿qué pasa cuando Él ya no nos ofrece pan y pescado, sino que nos dice que lo que realmente Él viene a darnos es salvación y vida eterna? Jesucristo dice en Juan 6:44, pues nadie puede venir a mí, a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En simples palabras, lo que Jesucristo está diciendo es esto: multitudes vendrán a mí por pan, multitudes, el mundo entero puede venir a mí por cosas materiales, pero venir a mí, dice Cristo Jesús, por lo que yo soy, salvación, vida eterna. Venir a mí, que me busquen, para que yo les dé lo más importante, el cielo, la salvación, para que yo los rescate del infierno, de la condenación. Venir a mí por esta causa no es algo que quieren los hombres de manera natural, sino que las personas que vienen y me buscan realmente porque quieren que yo las salve, es porque el Padre los ha traído. Es porque el Padre ha hecho que vengan a mí. Es tan fuerte esto que en Juan 15, versículo 16, y aquí Jesús, nuevamente son palabras de Cristo Jesús mismo, está hablando con sus propios apóstoles, con sus discípulos. Es en la última cena, justo antes de ir a morir en la cruz. Y dice, ustedes no me eligieron a mí. Ni siquiera los apóstoles eligieron a Jesús. De hecho, yo diría, es que ni nosotros haríamos tal cosa. Si tú y yo tuviéramos, digámoslo así, la opción, o si fuéramos tú y yo los elegidos para escoger a los apóstoles, la verdad, ¿será que tú y yo elegiríamos a Mateo, el mismo Leví, que era un publicano, en otras palabras un estafador? ¿Tú y yo elegiríamos a este tipo de personas para ser los apóstoles de Jesús? ¿Tú y yo escogeríamos a Pedro, el impulsivo, el pescador, el orgulloso, el que dice estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero después lo niega maldiciendo? Estoy convencido que serían las últimas personas que tú y yo escogeríamos. Aún así está la gran realidad. Fue Dios quien los eligió a ellos, fue Dios quien los escogió. Jesucristo dice, no fueron ustedes los que me escogieron o los que me eligieron a mí. Yo fui el que los elegí a ustedes, insisto, y se lo está diciendo a los mismos apóstoles. ¿Qué diremos de nosotros? Y entonces Jesús dice, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En simples palabras, lo que Jesucristo está diciendo es esto, así de simple. Si yo no los hubiera escogido, ustedes no podrían ir y ser mis discípulos. Si yo no los hubiera escogido, ustedes no podrían salir y ser personas diferentes. Esa es la gran realidad. Si tú y yo amamos a Dios, y sé que lo haces, sé que lo hago por gracia, es solamente porque Él nos eligió, es porque Él nos escogió, es porque es Cristo Jesús mismo es el que nos ha llamado y nos ha enviado a ser diferentes, a hacer luz en medio de la oscuridad. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, hay una verdad maravillosa. Dios manda llamar a un profeta para que le diga estas palabras a David. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos
y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Me encanta ese pasaje. Lo que Dios le está diciendo al rey David, sí, el mismo rey David, el rey más importante de la nación de Israel, el hombre más importante en aquel entonces, es: mira, David, que no se te olvide quién eras tú. Tú no eras más que un simple pastor de ovejas allá en un pastizal, pero fui yo quien te elegí, fui yo quien te saqué de allá y te hice rey. Pregunto, si Dios hizo esto con David, si para llegar a ser el rey de Israel fue Dios mismo el que eligió, el que escogió y el que llamó a David, pregunto, ¿no será aún más necesario que sea Dios mismo el que nos elija, el que nos llame, el que nos saque y nos haga parte de su pueblo, a quienes Él ahora llama reyes y sacerdotes, más que de un reino físico, de un reino eterno? Estoy convencido de que si para llegar a ser rey David tuvo que ser elegido por Dios y esto solo fue una obra de Dios, ¿cuánto más para que tú y yo seamos los herederos eternos junto con Cristo Jesús nuestro Señor? Es por esto que creo que David comprendió realmente esta verdad. Y en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, versículo 14 dice: ¿pero quién soy yo? Son palabras de David. ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Creo que esta es la verdadera actitud cuando uno entiende que si hoy queremos a Dios, que si hoy lo amamos, que si Cristo es algo realmente o alguien importante para nosotros, es sencillamente que le estamos dando de lo que Él nos dio primero. Es sencillamente diciéndole: Señor, yo no soy nada, pero tú me has hecho un hijo tuyo por tu gracia. Tú me escogiste, tú me salvaste, eres tú el dueño de esta obra. La palabra de Dios dice esto en Hechos capítulo 13, versículo 48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Pablo está predicando a una multitud, son muchas personas las que están escuchando. Aún así, la mayoría rechazaron el mensaje. Pero los gentiles, unos que no hacían parte del pueblo de Dios, unos que eran menospreciados por los otros, se alegraron y dieron gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es que este mensaje del evangelio es que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a pesar de que no éramos los mejores. Y dice: y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Insisto, este es un discurso que está dando Pablo. Él está predicando el evangelio. Dice la palabra de Dios que mucha gente oyó, pero solo los que habían sido elegidos, solo los que habían sido escogidos para que sus corazones recibieran ese mensaje con agrado. Ahora, alguien podría pensar: pero ¿será que esto sí es verdad? Miremos a nuestro alrededor. De verdad, miremos a las personas, a las multitudes. ¿Quieren a Cristo? ¿Aman a Cristo? ¿Desean la verdad de la palabra de Dios? ¿Por qué lo rechazan? Sencillamente porque en sus corazones no hay luz y no desean la luz. Y eso mismo éramos tú y yo. Insisto, si Dios no hubiese hecho esta obra, si Él no hubiese sido el que nos hubiera elegido, nosotros, y de igual manera como todo el mundo a nuestro alrededor, estaríamos rechazando a Cristo nuestro Señor. Pero Él fue el que nos eligió. Pero alguien podría decir: pero eso es egoísta, ¿por qué Dios nos salva a todo el mundo? Esta es la pregunta. ¿Y por qué Dios tendría que hacerlo? Más bien la pregunta es: ¿por qué Dios no nos aplastó a todos bajo su ira? ¿Por qué Dios no nos castigó con su justicia? Porque eso era lo que merecíamos. Y esto me lleva a mi siguiente punto, que creo que es quizá el más importante y fundamental, y es la razón de la elección. Porque, mis hermanos, esta sería la pregunta: ¿por qué elige Dios a las personas? Más bien yo diría, a título personal, ¿por qué me eligió Dios a mí? Porque esa es la gran realidad. Aunque muchos creen que los que son salvos porque son mejores que los demás, más bien yo diría, esa es una de las cosas que nos aleja más de la verdad del evangelio. Porque la gran realidad es que Dios no escogió a los mejores. Porque la gran realidad es que Dios no escogió a lo mejor de este mundo. La gran realidad es que tú y yo no éramos los mejores. Más bien yo digo: Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Porque yo no lo merecía. Esa es la gran realidad. ¿Qué merecíamos nosotros? Más bien merecíamos el castigo, la condenación. Ahora, si yo no entiendo esto, pero espero que sí lo podamos entender, si hay alguien que no comprende esto, es necesario que Dios en su gracia nos lleve a entenderlo. Porque Dios nos eligió sencillamente, Él nos escogió sencillamente y gloriosamente por amor. Porque nosotros no lo merecíamos. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4: incluso antes de haber hecho el mundo, y esto es hermoso, Dios nos amó
allí está. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es increíble. Dice que aún antes de crear este mundo, Dios nos amó. Esa frase nos amó, en algunas traducciones está en el versículo 5, pero hace parte de ese pasaje, de ese contexto. Y la gran realidad es que Dios nos amó y nos mostró su amor al elegirnos y hacernos parte de su pueblo en Cristo Jesús, hacernos parte de sus elegidos, de sus santos, de sus hijos. Esto es maravilloso, esto es increíble. Insisto, ¿quiénes éramos tú y yo? Y aquí es donde viene la parte interesante, porque creo que para entender estas verdades y aceptarlas, se necesita realmente humildad. Quizá uno de los versículos, de los pasajes más impactantes acerca de esta verdad y más reales, es lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos 26 hasta el 29. Allí la palabra de Dios dice, Pablo está hablando a esta iglesia: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Bueno, hasta aquí podríamos pensar, es verdad, quizá nosotros no somos los sabios de este mundo, no somos los científicos, no somos los que estamos trabajando en la NASA o en este tipo de instituciones. Y por supuesto, no somos poderosos ni ricos, pero Pablo no se detiene allí. El versículo 27 dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Bueno, esto ya es fuerte, ¿no? Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y aquí es donde pregunto, ¿de verdad nosotros nos identificamos con este pasaje? ¿Puedo yo decir, es cierto, yo sencillamente soy lo más débil de este mundo? Yo no tengo poder, yo no tengo fuerza. Y como si fuera poco, sigue diciendo el versículo 28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y aquí ya es demasiado fuerte, pero insisto, ¿nos identificamos con esto? ¿Puedo yo decir, es verdad, yo realmente no soy nada, yo no soy nadie delante de Dios? ¿Qué soy yo? No soy más que barro, no soy más que polvo, no soy más que una criatura. Aún así dice que Dios nos usó a nosotros, despreciados, los que no somos nada en este mundo, para darnos esta salvación tan grande. Esa es la gran realidad. Por eso es que nadie puede exigirle a Dios, ¿por qué no me salvas? Claro que la gran realidad es que nadie le exigiría eso a Dios. Más bien los que preguntamos a veces por qué Dios nos salva a todo el mundo somos aquellos que por gracia hemos experimentado esta salvación, y por supuesto quisiéramos que todos fueran salvos. Pero ¿quién merece ser salvo? Nadie. Por eso el versículo 29 dice algo hermoso. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Cuando uno entiende esto, más bien uno dice en humildad, gracias Señor por salvarme. Gracias Señor porque yo no era nadie, yo no era nada, yo no era nadie. Yo sencillamente era débil, imperfecto, un pecador que merecía tu ira, pero tú me has mostrado amor. Insisto, entender esto es maravilloso. Cuando uno comprende esto, solamente puede decir gracias Dios. ¿Cómo pudo salvarme Dios a mí si yo no lo merecía? Por eso allí mismo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo vuelve y dice, y está hablando acerca de él mismo, pensemos en esto, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Eso es humildad. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo dice. Pablo dice esta gran realidad. La verdad es que yo no soy digno. La verdad es que yo no merecía esto. La verdad es que Dios tuvo demasiada misericordia de mí. Por eso sigue diciendo el versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Lo que Pablo está diciendo es esto: realmente en mí no había nada bueno, realmente yo no merecía esto, realmente yo merecía ser despreciado, desechado por Dios, y aún así Él me eligió. Y uno podría decir, Pablo, pero ¿por qué dices que tú eres el más insignificante de los apóstoles? Si a Alex le preguntaran quién crees que es el apóstol más importante, sin duda alguna yo diría Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién más importante que Pablo? Pablo dice no, es que yo no soy importante. Al contrario, yo no merezco esto. Y es cierto que he trabajado, y es cierto que he hecho muchas cosas. Y lo que ahora soy, ese Pablo que vemos importante, ese Pablo que era un instrumento en las manos de Dios. ¿Saben qué dice el mismo Pablo?
La gran realidad es que todo esto es porque Dios derramó su favor especial sobre mí. La verdad es que todo esto es porque Dios me amó. La verdad es que si ahora soy diferente y hago algo para Dios, es porque Dios me amó. Porque aún antes de crear el mundo, Dios me amó. Esa es la gran realidad. Dios nos amó, pero no porque fuéramos los mejores. Y no estoy diciendo con esto que ahora nosotros debamos vernos como miserables, como no soy nada, me arrastro por el suelo. No, de ninguna manera. Es cierto que ahora somos el especial tesoro de Dios. Es cierto que ahora somos la niña de sus ojos. Son expresiones bíblicas. Es cierto que ahora somos su poiema, una palabra en griego que el apóstol Pablo usa en Efesios capítulo 2, versículo 10, que literalmente significa somos la obra maestra de Dios. Eso es verdad. Hoy somos especiales, realmente hoy somos importantes para Dios, pero por lo que Él hizo por nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho por Él. La gran realidad es que sin Dios no somos nada, pero con Dios, por su gracia, somos especiales, pero porque Él nos ha mostrado amor y misericordia. Dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Qué increíble. Si tú y yo hoy somos diferentes, si tú y yo amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Si tú y yo queremos vivir para Dios, es porque Él colocó eso en nuestro corazón. Si tú y yo hoy queremos ir al cielo de verdad y sabemos que vamos al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros, es porque aquel que nos amó antes de crear el mundo, que nos eligió, nos llamó para que conociéramos esa verdad. Y hoy estamos en Cristo, solamente por Cristo. Esto nos lleva a nuestro último punto, que creo que es demasiado consecuente con esta verdad. En gracia, y pido a Dios que esto sea verdad en nuestras vidas. Si alcanzamos a entender la verdad que Dios nos enseña en su palabra, podemos comprender entonces el propósito de la elección. Es lo tercero y último que quiero que veamos. Porque Dios tiene un propósito con todo esto. Porque Dios entonces nos eligió y nos llamó al mostrarnos su amor y llevarnos a Cristo Jesús. Hay un propósito principal en mente, y es que cuando tú y yo comprendamos esto en humildad, solo podremos hacer una cosa: alabar a Dios, exaltar a Dios. Cuando tú y yo realmente entendemos esto a través del Espíritu y la verdad de la palabra de Dios, entonces tenemos que decir: Dios, ¿por qué a mí? Dios, habiendo tanta gente en este mundo, millones importantes, porque si vamos a hablar de importantes, hay millones de personas mejores que nosotros, más importantes que nosotros. ¿Por qué me escogiste a mí? Dios me dice, por amor, para que entiendas ahora que te salvé por gracia, que te escogí para que fueras mi hijo, que te llamé para que fueras mi tesoro especial, pero no porque lo fueras, yo soy el que hago eso en tu vida, pero lo he hecho para que ahora tú vivas agradecido, para que ahora tú alabes mi nombre. Esa es la gran realidad. Cuando uno entiende esto, uno puede alabar a Dios. Cuando uno cree que he sido yo el que escogí a Dios, cuando uno piensa, no, es que son mis esfuerzos, son mis méritos, ¿qué hay? Hay orgullo. Yo me he ganado esto, yo conseguí esto. Pero cuando uno entiende que estábamos tan lejos de Dios, tan apartados de Dios, y que Él fue el que nos eligió, nos escogió, nos llamó de lo vil y menospreciado de este mundo, y ahora nos hace su pueblo, su iglesia, su especial tesoro, uno solamente puede en humildad glorificar a Dios por tan grande salvación. Vivir para la gloria de Dios es el propósito que Él nos enseña en su palabra. Esto me hace acordar de una canción muy antigua, tan antigua que no la pude encontrar en internet. Y solo recuerdo una frase de esta canción: yo nunca te busqué, tú te acercaste a mí, tu amor por mí te hizo descender. Esta es la gran realidad. Nosotros no fuimos los que buscamos a Dios, los que lo escogimos. Nosotros no fuimos los que subimos al cielo para encontrar a Dios porque lo deseábamos. Fue Él, el Dios eterno de la gloria, quien descendió de su trono de gloria a buscarnos a ti y a mí cuando estábamos perdidos sin esperanza, para que hoy lo alabemos y lo glorifiquemos por tan grande salvación. Por eso, volviendo a Efesios capítulo 1 versículo 5, y también veremos el versículo 6, dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y déjenme decirles que en el idioma original las palabras que se usan en Efesios capítulo 1 son predestinación, una palabra que a muchos no les gusta, pero que cuando uno la entiende de esta manera, solo puede exaltar a Dios y ver tan grande verdad, tan hermosa salvación. Y sigue diciendo allí el versículo: eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. A Dios le plació salvarnos, no porque lo mereciéramos.
A Dios le plació de antemano predestinarnos, escogernos aún antes de crear el mundo. Por eso sigue diciendo el versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Qué increíble. Cuando uno entiende esto, ¿sabe qué hace uno realmente? Alabar a Dios. Desbordamos nuestro corazón en alabanza, en gratitud, en adoración a Dios. Dios, yo no merecía ser salvo y me salvaste. Te alabo, te glorifico. Dios, hoy siento amor por ti, hoy deseo vivir para ti. Gracias, Dios, porque ni siquiera ese sentimiento viene de mí, sino que tú lo colocaste allí en mi corazón. Dios, hoy quiero vivir para ti, no porque yo te hubiera escogido, no porque yo te hubiera elegido, sino porque tú me escogiste aún antes de nacer, aún antes de la creación del mundo. Es más, quiero ir a uno de los pasajes a los que a mí me parece que es una de las verdades más fuertes de la Biblia, pero más gloriosas, que precisamente enfatizan esta verdad. Quiero extender aún una invitación. Quisiera pedirles, es un favor, quisiera instarles, si puede, léase Romanos capítulo 9, el capítulo entero, en una traducción contemporánea. Ese capítulo es increíble. Digámoslo así, es devastador para nuestro orgullo, pero es hermoso para llevarnos a exaltar a Dios. Solamente quiero ir a los versículos 18 hasta el 25 de este pasaje. Dice el apóstol Pablo, así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Cuando uno lee este versículo puede pensar a simple vista, ¿cómo puede ser posible que Dios dice allí pueda endurecer el corazón de una persona para que se niegue a escuchar? Más bien la pregunta real debería ser, ¿cómo puede ser posible que Dios hubiera tenido misericordia de mí para que abriera mi corazón y pudiera escuchar esta verdad maravillosa? Porque notemos que dice allí la palabra de Dios que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos. Y ese es el punto. Los que podemos escuchar el mensaje de Dios y gozarnos en él es porque Dios tuvo misericordia. De los demás, ¿qué dice la palabra de Dios? Su corazón está endurecido. Y no es que Dios coloque mal en sus corazones, es que sencillamente Dios los deja seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. Esa es la realidad. Si Dios nos hubiera dejado a nosotros por el camino que íbamos, ¿a dónde terminaríamos? ¿A dónde hubiéramos llegado? Pero fue Dios el que ablandó nuestro corazón por misericordia. Por eso sigue diciendo el versículo 19, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Podría ser la expresión que saliera de nuestros labios, pero la respuesta está en el versículo 20. No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? En simples palabras, recordemos que somos creación. Más bien nuevamente diría, ¿por qué mejor no preguntarnos, Señor, ¿cómo pudiste a este mortal, a esta criatura de barro, a este hombre que no te buscaba, cómo pudiste salvarlo? ¿Cómo pudiste mostrarle tanto amor? ¿Cómo pudiste mostrarle tanta misericordia? Gracias, Dios, gracias, Señor. Y el versículo 21 dice, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Esta es la gran realidad, recordemos, solo somos barro. Es lo que somos. Solo somos polvo. ¿Y saben qué es lo más glorioso? Que Dios pudo haber hecho de nosotros simplemente vasijas para arrojar basura. Dios pudo haber hecho de nosotros simplemente tiestos de barro para deshonra. Pero por su gracia, a ti y a mí, en su misericordia y en su amor nos ha elegido para que seamos vasijas, aunque de barro, de adorno para la gloria de Dios, para que exaltemos y glorifiquemos su nombre. El versículo 22 dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Pensemos que aunque Dios pudo haber exterminado a todo el mundo hace mucho tiempo, Él sigue teniendo misericordia de muchas personas que ni siquiera le conocen y que lo rechazan. Y esa es la misma realidad. Él pudo haber acabado con nosotros hace mucho, pero tuvo misericordia de nosotros y nos llevó a conocer este mensaje. Por eso dice el versículo 23, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios?
Más bien cuando yo veo un mundo que se pierde o un mundo que está sumido en el pecado y en la maldad, más bien cuando yo veo a personas que no les interesa para nada Dios y su palabra y me miro a mí mismo, más bien me pregunto, ¿por qué entonces yo sí quiero a Cristo? Cuando yo veo un mundo a quien voy y le predico y le hablo del amor de Dios y les digo que crean en Jesús para salvación, que necesitan a un Salvador y ellos voltean la cara o enojados dicen no quiero, no necesito, me pregunto, ¿y por qué yo quiero a Cristo? Cuando miro eso digo porque Dios tuvo mucha misericordia de mí, porque Dios tuvo mucha gracia conmigo, porque Dios me ha mostrado demasiado amor. Cuando veo eso, en vez de preguntar por qué Dios no salva a esa persona, más bien pregunto, ¿y por qué me salvó a mí? ¿Por qué me salvó a mí? Porque yo podría hoy ser el terco, el obstinado. Yo hoy podría ser el ateo que estuviera blasfemando. Por eso dice el versículo 24, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. ¿Será que tú y yo podemos decir gloria a Dios por esta verdad tan maravillosa? Allí está el versículo 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas. ¿Saben qué es lo hermoso? Dios ya había dicho esto en el Antiguo Testamento por medio de su profeta. A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Esa es la verdad. Tú y yo no éramos el pueblo de Dios y hoy somos llamados el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por gracia. Dice, y amaré a los que antes no amaba. Hoy somos amados por Dios, pero no lo merecíamos. Tú eres amado por Dios, yo soy amado por Dios, por gracia. Tú y yo somos el pueblo de Dios, aunque no lo éramos, pero Él nos escogió por gracia. Por eso en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, y creo que este versículo resume esta verdad de una manera maravillosa. El apóstol Pablo dice, en cuanto a nosotros, y él está hablando allí de él mismo, de Silas y de Timoteo, y dice, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Pablo dice, cuando yo los veo a ustedes, mis hermanos, cuando yo veo personas salvas por Cristo, yo solamente puedo agradecer a Dios. Yo solamente puedo decir, Dios, gracias por esas personas que has salvado. Dice, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Cuando uno entiende esto, uno dice gracias Dios. Cuando uno entiende esto, uno dice gloria sea a Dios. Yo no le buscaba, Él me buscó. Yo no lo quería, pero Él me amó cuando yo era su enemigo. Ahora lo amo solamente porque Él me amó primero. Entonces pregunto, ¿no es esta una difícil elección para nosotros? Más bien diría, esta no es una difícil elección. Esta sería una elección imposible. Nosotros no podríamos elegir a Dios, pero al final fue Dios quien nos eligió a nosotros. Por eso hoy, más bien yo diría, la lección que tú y yo tenemos es caer de rodillas, es glorificar a Cristo. La lección que tú y yo hoy tenemos es de en humildad decir gracias Dios por salvarme. Gracias Dios por mostrarme este amor tan grande. Gracias Dios porque estaba perdido, pero tú me rescataste. Gracias Dios porque tenía un corazón duro de piedra y ahora me has dado un corazón sensible a tu voz, a tu palabra. Gracias Dios porque si no me hubieras escogido, yo nunca te hubiera escogido, pero hoy te alabo Cristo, hoy te exalto Rey. Gracias Señor por tu salvación. Creo que esto es lo que realmente llena nuestros corazones de gozo, de alegría y de vivir para la gloria de aquel que nos rescató. Creo que no hay una verdad más importante en la Biblia que nos lleve a desear vivir para Dios, ahora no para ganarnos esto, sino al saber que esta ha sido una gracia que nos ha sido dada. Creo que no hay verdad más importante que nos lleve a caer de rodillas, a adorar a Dios y decirle gracias por tan grande salvación. Quisiera terminar haciendo una pregunta que podríamos quizá hacer. Bueno, ¿y qué de los perdidos? ¿Será que son elegidos? No lo sabemos. Yo no sé quiénes son elegidos, Dios lo sabe. Por eso nos resta nada más que tú y yo predicarles y confiar en que aquel que es poderoso para salvar, puede ser que en su plan los haya escogido desde antes de la salvación, desde antes de la fundación del mundo. Es simple, éramos tú y yo iguales. Un día tú y yo estábamos sin Cristo. ¿Quién sabía si hacíamos parte de los elegidos? Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a alguien a predicarnos este evangelio. Creo que también es una verdad. Cuando uno entiende esto, con gozo y con alegría predicamos de Cristo. Y si se salvan, no se salvaron por nuestro esfuerzo, no se salvaron por nuestra elocuencia. Fueron salvos por la gracia de Dios, al igual que tú y que yo. Creo que al final nuestra elección es ser humildes. Creo que al final nuestra elección es decirle, Señor, hoy quiero reconocer tu salvación. Hoy quiero darte el mérito y la gloria a ti
y solo a ti. Oremos a Dios por esta verdad tan maravillosa. Padre celestial, eterno Dios, una vez más gracias por tu palabra. Una vez más gracias por recordarnos esta verdad, que nosotros no te buscábamos, que tú nos encontraste. Una vez más gracias por esta palabra que nos recuerda que nosotros éramos lo vil y menospreciado de este mundo, pero que hoy somos tu pueblo, tu iglesia, tus hijos amados, solamente por la obra de tu amado Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por recordarnos hoy que sin ti no somos nada, pero que contigo lo tenemos todo, pero que esta verdad nos lleve solamente en humildad a honrarte, exaltarte y glorificarte. También queremos pedirte en esta hora, Padre Santo, que tú seas fortaleciendo nuestras vidas por medio de esta palabra. Entender que aún en medio de un mundo que está sufriendo, que está en pánico, en angustia, en dificultad, hoy nosotros tenemos la más grande verdad, que tú nos has escogido para salvación en Cristo Jesús, que aún antes de nacer tú nos habías preparado, nos habías dispuesto para que un día conociéramos a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por nosotros en esa cruz. Gracias por haber abierto nuestros ojos, gracias por escogernos aunque no lo merecíamos. Y también quiero pedirte, Padre Celestial, que esta verdad nos llene todos los días de alabanza, de honra y de gloria a tu nombre, y que en esa misma alabanza, en esa misma acción de adoración, proclamemos tu verdad a otros que están perdidos sin salvación. Gracias nuevamente por estos medios que nos permites tener para poder compartir tu palabra aún a la distancia. Por todo esto, Padre amado, y por la verdad de Cristo te agradecemos. Amén y amén. Un abrazo para todos. Nuevamente quiero decirles que les extrañamos demasiado y esperamos que pronto podamos vernos nuevamente y poder compartir en unidad. Dios les bendiga.